Este 15 de mayo, las calles y avenidas de la Ciudad de México fueron escenario de la celebración del Día del Maestro. Desde temprana hora, secciones adheridas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, provenientes de todos los confines del país, se congregaron en las afueras de la estación del Metro San Cosme para de ahí dirigirse en marcha hacia la explanada del Zócalo capitalino. El numeroso contingente, compuesto principalmente por docentes de Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal y Oaxaca, en su trayecto fue alertado de la presencia de la espuria lideresa del CENTE, Elbester Gordillo Morales, en el interior del Palacio de Bellas Artes, sitio donde los integrantes de la coordinadora se detuvieron por unos momentos para hacerle saber su repudio a las políticas nefastas con que ha manejado con carácter impositivo y siniestro el destino del sindicato magisterial, así como los cientos de millones de pesos que de manera tramposa mensualmente se apropia. Estamos aquí presentes, compañeras y compañeros, de la sección 7 de Chiapas, de las secciones 9, 10 y 11 del Distrito Federal, la sección 13 de Guanajuato, la 14 de Guerrero, la 16 de Jalisco, la 18 de Michoacán, la 22 de Oaxaca, la 31 de Tlaxcala, la 36 del Valle de México, la 23 de Puebla, la 40 de Durango, entre otras secciones que nos encontramos el día de hoy celebrando a nuestra manera, es decir, combativamente el Día del Maestro. Venimos a reclamarle al presidente Espúreo Felipe Calderón que deje de respaldar ya a esta señora que no representa los intereses y las aspiraciones genuinas del Magisterio Nacional. Como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, queremos manifestar aquí nuestro repudio, nuestro rechazo, un desagravio verdaderamente a este acto que hoy se está realizando. Ellos, los que están adentro, particularmente Elbester Gordillo, es la responsable del desastre educativo que acarrea y que tiene nuestro país. Hoy podemos decirles que las cifras en educación no son alentadoras. De cada 100 niños que entran a la escuela primaria, solamente 3 terminan una licenciatura. Esta gente no solamente ha hecho daño a la educación, también ha afectado a los propios trabajadores de la educación. Los cientos, las decenas de muertos que tenemos es parte de eso. Durante estos 20 años, Elbester Gordillo Morales no ha dado un solo informe de los millones que entran por cuotas sindicales. Denunciamos aquí que mensualmente hay 140 millones de pesos en cuotas y de eso los maestros de las escuelas no hemos tenido ni un solo informe. Posterior al mitin, el contingente se aglutinó en la plancha del Zócalo para por segunda ocasión hacerle de manera obligada juicio político a Elbester Gordillo, quien impuesta por Carlos Salinas de Gortari, de manera nefasta por décadas ha manejado el destino del Magisterio Nacional, y a su cómplice en turno, el secretario de Educación, Alfonso Lujambio. La comisión estuvo compuesta por el licenciado Luis Bueno Rodríguez, el doctor José Enrique González, el doctor Hugo Aboites y el doctor Gustavo Leal Fernández como fiscales, el juez Pablo Ignacio Taibo II y la doctora Sandra Cantoral como jurado. Los fiscales uno a uno fueron mencionando los agravios a la educación y al país que este par de marrulleros funcionarios ha ocasionado. Ante este Tribunal Ciudadano y Magisterial damos paso a la causa que en nombre del pueblo mexicano se ha abierto en contra de los ciudadanos Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal y a la ciudadana Elbester Gordillo Morales. En términos generales, se les acusa de haber promovido, impulsado y asegurado la continuación de políticas y decisiones en la educación que a lo largo de años no solo no han mejorado la educación, sino que han hecho que ésta contribuya eficazmente al creciente deterioro de las condiciones de vida de niños y jóvenes
y de la propia sociedad mexicana. En primer lugar, se le acusa a estos personajes por negligencia y por complicidad de que continúe la existencia de más de 1 millón de niños mexicanos que carecen del acceso a la educación primaria, millones más fuera de la educación secundaria y más de 13 millones fuera del bachillerato y la educación superior en México, de tal manera que el rezago educativo ya alcanza más de 30 millones en nuestro país. Estas situaciones contradicen la letra y el espíritu del artículo 3 constitucional que garantiza el derecho a la educación a todo individuo en México. En segundo lugar, se les señala como responsables directos de la instalación de una educación de corte empresarial que enfatiza la capacitación más que la formación, en clara oposición del artículo constitucional, el artículo 3, que señala que la educación será científica, democrática, nacional, orientada a la mejor convivencia humana y al respeto a los derechos de todos los hombres y mujeres, evitando los privilegios de sexos, de grupos o de individuos. Nos sometemos hoy aquí a ustedes, Lujambio y Gordillo, no a un juicio en venganza, sino para satisfacer la necesidad de saber qué no debemos hacer para construir una nueva educación. No nos necesitamos a ninguno de los dos, se pueden ir, pueden quedarse en sus oficinas, estamos aquí para construir una educación diferente. Los testigos fueron varios, presentando pruebas de la culpabilidad de los mencionados acusados. Vengo aquí en nombre de todos mis compañeras y compañeros, cotizantes y derechohabientes del ISSSTE, a dar testimonio de la complicidad de la señora Elvester Gordillo en la destrucción de nuestro derecho a la seguridad social, colectiva y solidaria, del proceso de destrucción y de privatización de la atención médica, del derecho a la vivienda y de las jubilaciones y pensiones. La FEDSE y el CENTE fueron los que lideraron con el gobierno panista la reforma a la seguridad social. Fue una alianza de los partidos PRI-PAN que secundaron sus satélites. Se modificaron los seguros, prestaciones y servicios con los que nos aseguraba la institución condiciones mínimas de seguridad social, salud, pensiones y jubilaciones, vivienda, préstamos personales y servicios sociales y culturales quedaron modificados. ¿Cómo nos dejaron, compañeras y compañeros? En el aspecto de la salud, los 8,000 millones de pesos que se invertirían en infraestructura y contratación de médicos y especialistas, como así lo prometieron públicamente los promotores de esta inconstitucional nueva ley del ISSSTE, no tuvieron ningún destino real, más que la campaña de la gubernatura de Veracruz, encabezada por el traidor Miguel Ángel Yunes. El desabasto de medicamentos se vive a flor de piel en las clínicas y en los hospitales. La subrogación de los servicios de salud está presente en todos los hospitales de los estados en atención de segundo y de tercer nivel, porque la inversión de infraestructura y equipamiento nunca llegó. Se pagan los servicios subrogados en precios de primer mundo y se reciben servicios médicos de peor calidad, por una cadena de complicidades de los responsables del ISSSTE en las unidades de servicios médicos. Una necesidad fundamental de los trabajadores es la vivienda. Las tasas de interés que antes estaban reguladas por un monto fijo, dependiendo del nivel de ingreso de los trabajadores, fue modificado con la nueva ley del ISSSTE, lo que obliga actualmente a pagar la misma tasa de interés que manejan los bancos. Esto es
que del 6% de interés anual como cantidad máxima que antes se pagaba, ahora los trabajadores están pagando la tasa de CETES a 28 días, más el porcentaje en que se incrementó el salario mínimo en el país. Finalmente, el veredicto del juez fue condenatorio por los múltiples daños hechos no solo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sino además en perjuicio de los niños y jóvenes mexicanos que por años su derecho a la educación se ha visto vulnerado por quien dice ser la líder moral del Magisterio Nacional.